Pocos minutos después de despegar, hay un incendio en la cabina de un DC-9. Los pilotos pierden el control y el avión cae en picado contra los Everglades. Cuando el morro bajó, vi que iba a estrellarse. Un MD-11 se estrella después de que la cabina se llene misteriosamente de humo. El avión se quemaba. A las 2 horas de vuelo, un DC-9 se llena de humo y todos los sistemas eléctricos fallan. Creíamos que habrían salido todos porque no se oían gritos. Momentos después del despegue, el avión más emblemático del mundo arde. Era una bomba de relojería. Iban a morir. La gente mira horrorizada cómo se estrella contra un hotel. Hay muchas maneras de que se originen incendios en los aviones, pero no tantas de apagarlos. Los incendios son de lo más catastrófico que puede pasarle a la tripulación. ¿Por qué se estrellan los aviones? Fuego en el cielo. La AFA ha descubierto que hasta 3 vuelos al día se desvían por culpa del humo o los incendios a bordo. Aunque sea frecuente, puede ser una de las situaciones más peligrosas a las que se enfrenta la tripulación. La AFA ha hecho muchas pruebas sobre incendios y dicen que quizás solo tengas 20 minutos para controlar el incendio o podrías perder el control del avión. Los aviones han recibido mucha protección contra el fuego a lo largo de los años. Se pone a prueba la inflamabilidad de los materiales y se instalan detectores de humo, pero estas precauciones son fruto de duras lecciones. Los incendios suelen originarse en zonas de los aviones que la tripulación no ve. Nuestras reconstrucciones animadas les enseñarán dónde pueden empezar estos infiernos ocultos para que sean testigos de cómo sucede el desastre. Y puede suceder muy rápido, como en el caso del MD-11 que se estrelló en el Océano Atlántico minutos después de que el humo llegase a la cabina. ...2 de septiembre de 1998... Los pasajeros del vuelo 111 de Swissair van desde Nueva York hasta Ginebra. El avión sobrevuela la costa canadiense cuando los pilotos huelen humo en la cabina de mando. Bill Pickerel está de controlador aéreo y es la última persona que establece contacto con el vuelo 111. Estábamos al final del turno, sobre las 10:15 de la noche hora local. Otro de los sectores del centro nos dijo que un vuelo de Swissair había comunicado un pan-pan porque había humo en la cabina de mando. Los pan-pan significa que hay una urgencia, pero que no hay peligro de muerte inmediato. Como precaución, al vuelo le dan permiso para efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Halifax, en Nueva Escocia. Al principio parecía un procedimiento bastante sencillo. La transmisión por radio fue muy profesional y tranquila. No parecía haber ninguna urgencia. Cuando se preparan para descender, el humo de la cabina se vuelve más denso. Con el peligro en aumento, los pilotos tienen que tomar una difícil decisión. El piloto dijo que necesitaban perder combustible. Estaban a unos 4.800 metros de altura. Lo del combustible complicó mucho la situación. Aligerar el peso lo máximo posible es una buena decisión. Es mejor para el avión. Pero retrasar el aterrizaje podría poner el vuelo en un peligro aún mayor. A los pasajeros les han dicho que van a desviarse, pero en su sección no hay humo y no saben que en la cabina de mando la situación es terrible. Siguiendo la lista de control en caso de humo, los pilotos cortan la energía de la cabina. Si es un incendio eléctrico, eso podría anular la energía de la fuente. Pero el humo es cada vez más denso, entonces falla el piloto automático. Los pilotos se ponen las máscaras de oxígeno. Ya sabían que tenían problemas graves y que tenían que aterrizar cuanto antes. En cuanto sobrevolaron el agua, les sugerí que empezasen a soltar combustible. También fue cuando, sin que lo supiese, el avión empezó a tener fallos críticos del sistema. El avión empieza a perder altitud. Perdieron varios sistemas fundamentales en un minuto.
Perdieron el contacto por radio y poco después el transpondedor. En la cabina se desencadena una pesadilla. El fuego ha atravesado el techo, del que gotea aluminio fundido hasta la cabina de mando. Pierden el control del avión y se precipitan hacia el océano a 555 kilómetros por hora. El choque es tremendo. No hay supervivientes. El avión se rompe en 1000 pedazos y solo quedan pequeños restos flotando en la superficie. El resto desaparece en el Atlántico. Queda claro que no es una misión de rescate, sino de recuperación. Intrigados por la tragedia, los investigadores quieren recuperar los restos. Sabíamos que si encontrábamos el origen del incendio y el combustible que lo alimentaba, encontraríamos los problemas de seguridad que había que identificar. Pero las respuestas a cómo empezó el incendio y qué se quemó yacen en el lecho oceánico. Los restos del avión estaban a unos 55 metros bajo la superficie del océano y esparcidos. No sabíamos exactamente dónde estaban ni a lo que nos enfrentaríamos para recuperarlos. El primer reto es encontrar las cajas negras. Consiguieron localizar y recuperar las 2 cajas negras. Pero hubo un contratiempo, porque el fuego había quemado tanto la grabadora de datos de vuelo como la grabadora de voz de la cabina 6 minutos antes de que el avión se estrellase. Fue decepcionante. Sin información nueva sobre los últimos 6 minutos, los investigadores dependen de los restos para hallar respuestas. Reconstruir el avión para averiguar qué pasó no es el procedimiento estándar. Pero en nuestro caso en concreto, la única forma de saberlo era coger las piezas que pudimos recuperar, identificarlas y recolocarlas en una estructura similar al avión original para poder buscar patrones del fuego en las piezas quemadas e intentar localizar el origen del incendio. Pero ¿cómo pudo entrar el fuego en la cabina, la zona más protegida del avión? La respuesta conmocionó a la industria aeronáutica. Había indicios de que el material aislante del avión se había quemado. En principio no debería arder, pero enseguida dijimos que el material es lo que propagó el fuego, lo que lo calentó tanto y lo que hizo que el avión se estrellase en el océano. En 1998, miles de aviones volaban con el mismo material aislante. El fuego había dañado la parte sobre la cabina de mando. Y eso les sorprendió porque se hacen pruebas para asegurarse de que las capas termoacústicas no arden, pero aún así se quemaron. Cogimos el material, le acercamos fuego y, ¡oh, sorpresa! Resulta que ardía. Y no solo ardía, es que se quemó por completo y echó humo. Los investigadores se apresuran a descubrir qué prendió el aislamiento antes de que pase en otro avión. A continuación, ¿encontrarán respuestas en los millones de trozos del avión antes de que sea demasiado tarde? El vuelo 111 de Swissair va de Nueva York a Ginebra cuando cae en el Océano Atlántico, cerca de Nueva Escocia, pocos minutos después de que avisen de que hay humo en la cabina. Cuando los expertos investigan qué pasó, descubren que un material de aislamiento que suele usarse supone un riesgo de incendio. Se pone otro material aislante en miles de aviones y se replantean las pruebas de inflamabilidad. Pero siguen sin saber cómo empezó el incendio y si hay otros aviones en peligro. Cuando empezamos a buscar posibles orígenes del incendio, lo primero en lo que pensamos fue el cableado. Los investigadores analizan más de 240 kilómetros de cableado para buscar indicios de un fallo eléctrico llamado arco voltaico. El arco voltaico es lo que ocurre cuando la electricidad salta del cable a un trozo de metal. Puede ser otro cable, parte del avión u otra cosa. Cuando pasa puede generar muchísimo calor. Encontrar un caso de arco voltaico es difícil y determinar si uno precedió a otro es casi imposible, pero tras 6 meses redactando los informes finales, sucede lo imposible. Conseguimos encontrar un grupo de cables que formaron parte del problema principal.
Los investigadores identifican puntos microscópicos en 2 cables y concluyen que fueron los primeros en fallar. Pero sigue sin estar claro por qué fallaron y cómo provocaron el accidente. El MD-11 fue uno de los primeros aviones en tener entretenimiento personal a bordo. Y en la zona de primera clase, el sistema consumía mucha energía. Este tipo de avión tiene fuentes de energía individuales, tanto para la zona de pasajeros como para la cabina de mando. Cuando se instaló el sistema en el avión, no había bastante potencia para conectarlo a la zona de pasajeros. Y por eso se conectó a la cabina de mando para que sacase la energía de la misma fuente que los controles de vuelo. En condiciones normales, un arco voltaico en el sistema de entretenimiento en pleno vuelo y un incendio serían controlables porque podrían cortar la electricidad. Pero desgraciadamente en el vuelo 111 de Swissair no pudieron. El desgaste del cableado del sistema de entretenimiento creó una ruptura por la que pudo salir la electricidad, un arco voltaico. El arco tuvo lugar justo al lado de los cables que alimentaban el equipamiento más importante de la cabina de mandos y originó un incendio que se propagó por dentro del techo de la cabina hasta que lo agujereó. La situación en los últimos minutos del vuelo fue catastrófica. El avión estaba lleno de humo y hay pruebas de que caía aluminio fundido por culpa del incendio del techo. Los sistemas eléctricos fallan los sistemas neumáticos. Uno a uno, todos los sistemas que necesitaban para que el avión siguiese volando fallan. Y al final pierden el control del avión, que cae hacia el océano, acelera y choca a una velocidad altísima. Tras el accidente del vuelo 111 de Swissair, la industria se ve obligada a reevaluar los procedimientos para casos de incendios a bordo. Las pruebas de inflamabilidad se vuelven más rigurosas. Las mantas de aislamiento pasan a fabricarse con materiales más resistentes al fuego y la certificación y mantenimiento del cableado se vuelven más estricto. El vuelo supuso un punto de inflexión para cómo se enfrentaban los pilotos al fuego y el humo en los aviones. Tras el accidente, los pilotos se dieron cuenta de lo rápido que podía fallar todo. Lo que hace que el fuego sea una amenaza tan letal es lo rápido que puede originarse y propagarse de forma inadvertida. En algunos casos hay riesgo de que el incendio empiece dentro del avión, pero aunque empiece fuera, puede ser igual de catastrófico. Aeropuerto Charles de Gaulle, París. El Concorde, el único avión de pasajeros supersónico, recorre la pista a 280 km/h. Justo antes de recoger el tren de aterrizaje, empiezan a salir llamas de debajo del ala izquierda. Los testigos ven que el avión, que vuela abajo, se mueve vacilante por el cielo, dejando un rastro de llamas tras él. Apenas 2 minutos después de despegar, el avión de pasajeros más famoso del mundo se estrella contra un hotel. Estaban condenados. Lucharon hasta el último momento, pero no podían hacer nada. ...25 de julio del 2000... El vuelo 4590 de Air France se prepara para despegar desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París para volar hasta Nueva York. La gente se detiene a mirar cómo el Concorde se prepara para despegar. Nadie sabe que van a presenciar un desastre. Se preparan para despegar. El avión recorre la pista. La torre le dice al piloto que tiene fuego en la parte trasera. Salta una alarma en la cabina de que hay fuego, de que creen que hay fuego en el motor número 2. Pero cuando el avión alcanza velocidad crítica, no puede detenerse. La única esperanza de los pilotos es despegar para poder ocuparse del problema. Lo normal es que cuando un piloto tiene un problema y está centrado en el vuelo, como esta tripulación, quiera ascender a una altitud segura antes de tomar medidas correctivas. Pero la capacidad de vuelo del Concorde se ve afectada por el fuego. Había empezado a perder el control de la dirección cuando consiguió que el avión volase. Iba con pesadez a baja altura y lento. Es un momento crítico para el piloto. Al minuto del despegue, falla el motor número 2. Los pilotos siguen el procedimiento en caso de incendio en el motor. Empiezan a tener avisos en la cabina. La torre les ha dicho que tienen fuego y un piloto dice: tengo un incendio en el motor número 2. Pero la situación no es la que creen los pilotos.
Desesperados por conseguir la velocidad para seguir en el aire, intentan recoger el tren de aterrizaje. El tren principal no subía porque el fuego había dañado el de la izquierda. No podían mantener el vuelo. Y entonces se dieron cuenta de que necesitaban aterrizar en el aeropuerto más cercano, el de Le Bourget. No era buena elección, pero no les quedaba otra. Hay fuego, y no solo en el motor. Se ha extendido por casi toda la parte inferior del ala izquierda. El avión intentaba sobrevivir. Segundos después, falla el motor número 1. Las posibilidades de que el Concorde llegue al aeropuerto caen en picado. Hay 2 motores intentando hacer el trabajo de 4. Hay un avión dando tumbos en el aire porque no tiene suficiente velocidad y de golpe hay un problema de control y un avión en llamas. El avión se volvió ingobernable. La tripulación intentó recuperar el control, reduciendo la potencia de los 2 motores activos, pero no sirvió de nada. Los testigos observan horrorizados cómo el avión da un bandazo hacia la izquierda y se estrella contra un hotel. Había tanto fuego que no veía nada, ni el avión, ni los restos, ni el hotel. Mueren 113 personas, incluyendo 4 que estaban en tierra. La tragedia conmociona al mundo de la aviación. A continuación, ¿cómo es posible que el mejor avión de la flota, que no tiene ni un accidente fatídico en su historial, se incendie durante el despegue? Era una bomba de relojería. Iban a morir. Un icono del mundo de la aviación estalla en llamas durante el despegue y se estrella. Nos dicen de Associated Press que un Concorde de Air France se ha estrellado contra un hotel cerca de París poco después de despegar. Fue un infierno, todo un caos. Inmediatamente después del accidente del vuelo 4590 de Air France, cerca de París, expertos e investigadores de la aviación se ponen a desenterrar pruebas de entre los restos ardientes. Era una pesadilla. Cuando llegué al lugar del accidente sabía que los cadáveres ya no estaban allí, pero la muerte estaba por todas partes. Cuando localizan las grabadoras de datos y voz, los investigadores se las llevan para analizarlas. Ninguna estaba en muy buenas condiciones, sobre todo la de datos. Al principio no descubrimos mucho, pero poco a poco empezamos a reconstruir el caso. El lugar del accidente no es el único sitio donde los investigadores buscan pruebas. También le prestan atención a la pista de despegue. Los rastros de hollín y combustible que hay en la pista son indicios de que hubo una fuga de combustible que podría haber alimentado las llamas, pero ¿a qué se debió la fuga? Encontramos parte del tanque y trozos pequeños del avión. También encontramos algo que no era del avión. Era una tira de metal. No era del Concorde y no pintaba nada en la pista. Al principio no está claro cómo el trozo de metal pudo contribuir al accidente hasta que descubren otra pista crucial. Es como un rompecabezas. Lo que encontraron al juntar las partes del neumático que había en la pista es que el patrón encajaba con el trozo de metal. Tenía sentido que el neumático hubiese pasado sobre el trozo. La forma de los daños del neumático encaja claramente con la forma del trozo de metal de la pista. Los investigadores examinan docenas de aviones para intentar averiguar de dónde pudo salir el trozo de metal. Encontraron el avión y también el lugar de donde salió el trozo. Encuentran un DC-10 Continental al que le falta una banda. La banda era un refuerzo que se soltó cuando el avión despegó poco antes que el Concorde. Los investigadores están convencidos de que han identificado una parte crucial de la secuencia del accidente. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo es posible que un neumático dañado desencadene un accidente mortal? Greg Fife es investigador de accidentes y fue asesor de Continental Airlines en otro caso. Al ir a unos 320 kilómetros por hora, cuando el neumático reventó tras pasar por encima del trozo de metal, se convirtió en metralla y los fragmentos pequeños y grandes de goma chocaron contra la parte baja del avión. La goma golpea la parte baja del ala y bajo el revestimiento hay un enorme tanque de combustible.
Cuando los trozos de goma golpearon la parte baja del tanque, no lo perforaron, pero produjeron ondas de choque que ejercieron presión sobre el tanque. Estas ondas generaron un exceso de presión que se expandió dentro del tanque, explotó de dentro a fuera y creó un agujero por el que salió el combustible. Un camión que pasaba por allí graba como el combustible sale a chorro del ala y se esparce por el aire, donde se vaporiza y prende. Cuando el fuego se enciende, no hay quien lo pare. Conforme se acentuaba el alabeo, su capacidad de mantener la estabilidad de vuelo bajaba y el morro empezó a caer. 10 años después del accidente, Continental Airlines y 2 empleados suyos van a juicio en París por homicidio involuntario. En Francia, lo normal es que se abra una investigación criminal tras los accidentes de avión, pero es muy poco común que una aerolínea se enfrente a cargos criminales. En el juicio, Continental dice que Air France estaba al corriente de las deficiencias de los tanques de combustible y las ruedas del Concorde. Air France niega las alegaciones y mantiene que el accidente no hubiera pasado si la banda no hubiese estado en la pista. En el mismo juicio, también acusan al ex jefe de mantenimiento de Concorde, un ex ingeniero jefe de Concorde y a un jefe de aviación civil retirado de homicidio involuntario. El juicio puso a debate el papel de varios factores, incluyendo los restos en la pista, la carga de combustible, el peso del equipaje, las prisas y un separador de neumáticos que faltaba. Los accidentes son cadenas de sucesos. Todos los accidentes lo son. Este fue una cadena trágica de varios sucesos. El juicio ayudó a sacar a la luz una confluencia de factores que pudo haber contribuido a desencadenar el accidente. A finales de 2010, un tribunal francés declara a Continental Airlines y a uno de sus soldadores culpables de homicidio involuntario. Los demás acusados quedan absueltos. A Continental le ponen 200.000 euros de multa y ha de pagar a Air France 1 millón más. John Taylor, el soldador, recibe una pena de prisión suspendida de 15 meses por saltarse las normas de la industria y forjar el trozo de metal que cayó. No creo que el trozo de metal hiciese que el avión se estrellase. Creo que contribuyó a que pasase el accidente, pero no creo que fuese la única causa del mismo. Incluso antes de que salga el veredicto, la industria de la aviación decide hacer cambios drásticos de seguridad. Ahora los restos en las pistas se consideran amenazas aún mayores. Los fabricantes empiezan a producir neumáticos resistentes a los estallidos y se refuerzan los tanques de combustible. Pero para el Concorde fue el principio del fin. 3 años después del accidente, retiran el avión. Para mucha gente este avión era un símbolo. Y cuando se acabó la era del Concorde, sintieron que perdieron algo. A continuación, estalla un incendio en la cabina de un DC-9 momentos después del despegue y cae en picado hacia los Everglades de Florida. Un DC-9 despega desde el Aeropuerto Internacional de Miami y comienza a ascender. Cuando llega a los 3.000 metros, se incendia la bodega de carga. Poco después, los pilotos pierden el control del avión y caen a plomo hacia los Everglades. Descubrieron que prácticamente ya se había quemado en el cielo. ...11 de mayo de 1996. El vuelo 592 de ValueJet acaba de despegar desde Miami y va a Atlanta, Georgia. 6 minutos después del despegue, los pilotos oyen un fuerte ruido que viene de dentro del fuselaje. Segundos después, fallan los sistemas eléctricos. El primer oficial llama a control aéreo. Jesse Fisher está de turno. La voz estaba muy calmada y controlada. No parecía urgente. Mientras los pilotos evalúan el fallo eléctrico, el humo empieza a subir por el suelo de la cabina. El humo llega a la cabina de mando. Por fin el avión se estabiliza. Empieza a virar y el piloto se pone más intenso cuando habla. Sin sistemas eléctricos, los pilotos luchan por mantener el control. Conforme intentan volver a Miami, el fuego empieza a salir por el suelo de la cabina.
Está más agobiado. Tengo el corazón a 1000. Le dije que fuese directo al aeropuerto. Dijo que necesitaba vectores y yo pensé, mala cosa. Hay tanto humo que no ve los instrumentos. Le di los vectores para que volviese. Para volver tenía que dar un rodeo lento, pero seguía yendo rápido. A los 290 metros de altitud dice, necesito ir al aeropuerto más cercano. Está a unos 4 o 5 kilómetros más cerca del Dade Collier. Pero a esa velocidad y altitud puede llegar a Miami, que tiene sus recursos. Equipo para incendios, médicos. El Dade Collier está en los Everglades y ahí no hay nada. Walton Liddell está pescando en los Everglades y se da cuenta de que al vuelo 592 le pasa algo muy grave. Oí el ruido del avión. Miré a mi izquierda y vi un avión enorme que volaba muy bajo. Era raro. Pensamos que seguramente se estrellaría en el aeropuerto. Vi que el ángulo de alabeo era cada vez más abierto, hasta que llegó y se pasó de los 90 grados. Así que el avión se puso boca abajo. Cuando el avión alabea a ese ángulo, las alas no le pueden proporcionar la elevación necesaria y pierde altitud. Si las alas están equilibradas, toda la elevación contrarresta la gravedad. Cuando el ángulo de alabeo es de 45 grados, solo contrarresta la mitad. Cuanto mayor es el ángulo, menos elevación contrarresta la gravedad y es más difícil mantener la altitud. Había algo que cambiaba demasiado rápido para que los datos del radar le siguieran el ritmo. De 2.700 metros pasó de golpe a 304. Eso es un desastre. Fatal. Es un índice de descenso de avión de caza. Son 243 kilómetros por minuto, que es una barbaridad. Cuando el morro bajó, vi que iba a estrellarse. El avión no vuelve a comunicarse. Sabía que habían caído. Me sentí inútil. El avión desapareció por el horizonte. Y justo después apareció una ola de agua enorme que se alzó como si estuviera en la playa. Las 110 personas a bordo mueren. Van a ver imágenes en directo del lugar del accidente. Esa zona de tierra chamuscada rodeada de agua en los Everglades. Quedan muy pocos restos. Los investigadores se pasan semanas peinando el pantano buscando pistas. Encontraron más restos y pudieron inspeccionar la bodega de carga delantera. Vieron que el suelo del fuselaje estaba muy quemado. Había muchos daños por el fuego, que alcanzó temperaturas muy altas. Parece que el fuego empezó en la bodega de carga, pero nadie sabía cómo se había propagado. Estas bodegas de carga están diseñadas para contener incendios. ¿Por qué el revestimiento no contuvo el fuego? Los investigadores revisan los registros para ver qué llevaban en la bodega. Encuentran correo, 3 neumáticos para otro avión de ValueJet y entonces algo sospechoso. Vieron que había generadores de oxígeno y encontraron pruebas de que algunos estaban descargados. Eso explicaría por qué el sistema de contención no funcionó. Dentro de la bodega encuentran los restos chamuscados de 9 botes activados. Los generadores de oxígeno producen oxígeno mediante un proceso químico para usarlo en caso de descompresión. Según la Junta, no estaban bien asegurados para el transporte. Resulta que, según parece, fue toda una chapuza. ¿Pero qué provoca el incendio? Según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, un obstáculo, como un bache en la pista, hizo que las palancas de los botes golpeasen la pequeña carga en los tapones. El impacto genera una pequeña explosión e inicia una reacción dentro de los recipientes. Se genera oxígeno que se libera dentro de la bodega. La reacción también produce calor, que alcanza temperaturas de hasta 260 grados. La combinación del calor y el oxígeno puro crea un incendio voraz.
Dentro de la bodega, el oxígeno puro le permite al fuego atravesar el sistema de contención y penetrar en la cabina, derritiendo las vigas del suelo bajo los pies de los pasajeros. Descubrieron que prácticamente ya se había quemado en el cielo. Hubo un fallo. Hubo una serie de fallos comunicativos. Se realizaron muchos cambios de seguridad a raíz de esto. Ahora está prohibidísimo transportar generadores de oxígeno por vía aérea y los compartimentos de carga de clase D pueden detectar incendios. Se presentan cargos federales contra el encargado de mantenimiento de ValueJet. Cybertech se acoge al derecho a no contestar sobre la acusación de manejar materiales peligrosos de manera inapropiada. También se enfrenta a 24 cargos federales, pero solo lo condenan por uno: no entrenar a los empleados en el manejo de materiales peligrosos. Antes de cerrar los casos, Cybertech quiebra. La AFA le prohíbe volar temporalmente a ValueJet, pero se fusiona con AirTran Airways y luego la compra Southwest. Cuando volamos, hay mucha gente que afecta a la seguridad del avión y a la tuya. A continuación, un pasajero huele humo que sale del lavabo. En cuestión de minutos, el piloto tiene que luchar para controlar el avión mientras aterriza. Un DC-9 va de Dallas a Toronto, cuando la zona de pasajeros y la cabina se llenan de repente de humo tóxico. Los sistemas eléctricos se apagan, haciendo que sea casi imposible controlar el avión. El capitán tenía una tarea dificilísima. Sin apenas ver, por culpa de lo denso que es el humo, el piloto intenta aterrizar, pero los pasajeros ya están sucumbiendo a la inhalación de humo. ...2 de junio de 1983. El vuelo 797 de Air Canada despega y asciende a altitud de crucero con normalidad. Pero a las 2 horas y media de viaje, el avión sufre un fallo eléctrico. Miré los disyuntores y nos dejan hacer un reinicio. Así que les di, pero no se movieron. No lo consideré un reinicio. Ese día el capitán Don Cameron estaba al mando. Como en los viejos tiempos. Por primera vez en décadas vuelve a la cabina de mando en el Museo de la Aviación y el Espacio de Canadá, en Ottawa. Los disyuntores están conectados al servicio del fondo del avión. Cuando se activan, cortan la electricidad que va al motor del servicio. La tripulación respondió de forma adecuada. Había un problema allí y dejaron los disyuntores activados para que el componente se quedase sin electricidad y eliminar así cualquier problema futuro posible. Por desgracia, los problemas del vuelo 797 solo acaban de empezar. Creo que a la hora y media de despegar hubo un escándalo en la parte trasera. Me acuerdo de que una de las azafatas fue con un extintor. Empezaron a correr rumores por el avión de que se había incendiado una papelera porque alguien había apagado una colilla allí. El capitán envía al primer oficial, Claude Ouimet, para que evalúe la situación. Miré atrás y no se veía la parte trasera del avión por el humo azulado que había. Claude volvió y dijo, no me gusta lo que pasa. Mejor aterrizamos. Los pilotos se ponen las máscaras de oxígeno y se preparan para un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, el de Cincinnati. La tripulación mueve a los pasajeros a las zonas delanteras para alejarlos del humo, pero no pueden hacer más. Darles las máscaras de oxígeno a los pasajeros en una situación así sería inútil. Están diseñadas para coger aire del ambiente y añadirle oxígeno. Así que, aunque se las hubiesen dado, al respirar entraría aire del ambiente. Una azafata vacía un extintor para intentar controlar el fuego, pero no consigue encontrar la fuente del incendio. Al abrir la puerta del servicio vieron humo, pero no el origen. No estaba al descubierto. Estaba detrás de las paredes, en una zona inaccesible. Que haya fuego detrás de las paredes es lo peor que puede pasar. Es casi imposible de apagar o contener. Se avecina el desastre. El humo se estaba disipando y me quedé sin electricidad.
Ahí fue cuando la tripulación se dio cuenta de que sus vidas corrían peligro. Tenían que aterrizar lo antes posible. Momentos después empieza a salir un humo denso de las paredes de la cabina. Inundó la cabina enseguida, en unos 10 o 15 minutos. Fue horrible. Era tan espeso que no te veías ni las manos. Tenía una sensación ardiente en los pulmones y en la garganta al respirar. Propuse bajar las cabezas. En la escuela de bomberos aprendimos que cuanto más bajo estás, más aguantas el humo. Con poca visibilidad y pocos sistemas de navegación o control activos, el capitán Cameron vuela prácticamente a ciegas. Estaba así de cerca, con el ojo a unos 8 o 10 centímetros de la ventana de la izquierda. Sabes que pasa algo grave cuando hay tantas luces que parece un árbol de Navidad. No pensé en qué se quemaba ni qué iba a pasar, pero sabía que había pasado algo grave. The trucks are standing by for you, Canada. Can you give me a number of people and amount of fuel? We don't have time. It's getting worse, sir. Se notó cuando empezamos a descender porque era una bajada muy exagerada. No estaba segura de si íbamos a aterrizar sanos y salvos. Fue cuando más miedo tuve. El capitán depende por completo del control aéreo para que le guíe hasta el aeropuerto. Roger, you're 14 miles southeast of the airport. Continue your left turn. All right, sir. Present heading is taking you to the field. Me dijo que virase hasta que me dijese de parar. El capitán no veía bien la velocidad y tampoco cuáles eran los pocos instrumentos que le quedaban. Era una situación muy difícil para pilotar. Cuando llegamos, el avión quiso ir más rápido. Cabeceaba y tuve que pararlo estirando. Canada 797, you are clear to land on runway 27 left. For clear to land, we don't see the runway. Tras un descenso muy complicado, el capitán consigue ver por fin el aeropuerto. Here we have the airport. A los 6,5 kilómetros vi el aeropuerto delante. Casi tenía la pista alineada perfectamente. El aterrizaje es duro. Cuando el avión toma tierra con fuerza, las 4 ruedas estallan por la presión. Aunque fue un aterrizaje muy duro, no fue escabroso. La frenada fue firme. Los pasajeros y la tripulación no están fuera de peligro. A continuación, mientras los pasajeros intentan huir del humo, el avión estalla en llamas. Parecía un infierno. El vuelo 797 de Air Canada se llena de humo y pierde la energía eléctrica antes de hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Cincinnati. Los pasajeros están desesperados por escapar de la humareda mortal. En cuanto paró, quité la puerta y Lisa y yo salimos por el ala. Pero momentos después de que abran las puertas, el avión estalla en llamas. Cuando el oxígeno adicional entró en la cabina en llamas, hizo que el humo prendiese. Había llamas que salían de la puerta y se elevaban hacia el cielo. Medían unos 2 o 3 metros. Parecía un infierno. Las llamas salían de las puertas y había humo por todos lados. Ahí fue cuando supe que teníamos que bajar del ala. Sabía que había combustible en los tanques de las alas. Había que bajarse. Mientras los pasajeros evacúan, el capitán Cameron se queda en la cabina. Cameron, que depende del tanque de aire comprimido que alimenta la máscara de oxígeno, empieza a apagar el avión, pero antes de que acabe, se le termina el aire. No podía respirar, así que me quité la máscara. Vi a alguien en el ala. Pensé, genial, la evacuación va bien. Intenté salir, pero no me podía mover. El capitán Cameron se queda inconsciente. Los bomberos tienen que rociarle espuma para despertarlo. Estaba helada y sabía a jabón.
Lo siguiente que recuerdo es estar colgando del alféizar con la mano derecha, soltarme y caer. Pero para algunos pasajeros es demasiado tarde. Había 46 personas en el avión. La mitad han muerto. Solo 5 supervivientes están ilesos. Salimos por ese lado del avión. Empezamos a hablar y hubo quien nos dijo que los que tenían al lado no habían salido. Vi las pruebas al día siguiente en el hangar, pero la cantidad de muertes no me la quito de encima. Me siento fatal. Ojalá hubiesen salido todos, pero no. Creíamos que habían salido todos, creíamos que habrían salido todos, porque no se oían gritos, del avión no salía ruido, así que parecía que todo estaba controlado y... ¿Habían salido? Habían salido todos. Teníamos sentimientos encontrados. Nos alegrábamos mucho de haber sobrevivido a una experiencia tan increíble. Pero aún así, darnos cuenta de que no todo el mundo había salido con vida fue todo un disgusto. Inmediatamente después del accidente, los investigadores se centran en encontrar el origen del incendio. Los investigadores sabían casi desde el principio que el fuego tenía un origen eléctrico, por el daño que había en la zona del servicio. Los disyuntores activados al principio del vuelo estaban conectados al motor del servicio de la parte trasera, el epicentro de los daños. Los investigadores sospechan enseguida que ha sido un arco voltaico. Cuando hay electricidad recorriendo un cable, con el tiempo el aislamiento puede rasparse o agrietarse, y las grietas permitieron que la electricidad, en vez de recorrer el cable, como toca, saltase a otra parte del avión o a otro cable que estuviese expuesto. El motor del servicio es pequeño, pero muy potente. En los aviones, cuanto menos peso haya, mejor. Y una de las formas de reducirlo es usar motores eléctricos muy pequeños, pero muy potentes. Estos pequeños motores pueden producir 3 corrientes de electricidad mientras giran. Al motor del servicio lo alimenta un sistema trifásico, mucho más potente que el de los electrodomésticos normales. Si la electricidad saltase de uno de los cables, liberaría una cantidad tremenda de energía que podría encender un fuego. De hecho, los investigadores encuentran indicios de arcos voltaicos en los cables de alimentación izquierdo y derecho del servicio que salen de agujeros en el suelo. El arco origina un incendio que prende las paredes del lavabo. El fuego se propaga y consume sistemas eléctricos fundamentales, lo que le hace casi imposible controlar el avión al capitán Cameron. Se volvió muy difícil de pilotar. Le pesaba el morro porque había fallado el estabilizador vertical. Cuando aterrizase, tendría los brazos muy cansados. Había gastado muchas fuerzas solo en mantener el control del avión. Lo hizo muy bien. Es un piloto buenísimo. Air Canada dice que el avión cumplía todos los requisitos de seguridad, pero ¿habría que hacerlos más estrictos? Gracias a las numerosas pruebas del avión y a los testimonios detallados de la tripulación y los pasajeros, la industria aprende unas lecciones muy duras. Cambiamos radicalmente la composición de los interiores y los asientos para que aguantaran mejor posibles incendios a bordo. Otra lección que aprendimos fue lo importantes que son las luces del suelo para ayudar a que los pasajeros encuentren las salidas del avión, dónde están y cómo se llega. ¿Que si volvería un avión? Pues sí, y sobre todo teniendo esta tripulación. Lo único que necesitan los incendios es oxígeno, combustible e ignición, y de las 3 cosas hay a espuertas a bordo de los aviones. Las aerolíneas han aprendido duras lecciones sobre los incendios en pleno vuelo. La tecnología y los protocolos que se crearon tras estas tragedias han hecho más difícil que los incendios se descontrolen. Y aunque puede que cada día siga habiendo humo y fuego en los vuelos, es menos probable que desemboquen en los fallos catastróficos del pasado.